Este es un tema bastante largo. Obviamente para el nivel de ustedes vamos a hablar de las cosas más prácticas. Eh, lo vamos a dividir en dos clases. Hoy vamos a hablar de la primera parte de quemaduras y el miércoles vamos a completar la clase terminando el tema. En este momento voy a dejar de admitir ya, mala suerte si alguien más porque no puedo estar a cada rato con el mouse, ¿no es cierto? Pongan atención, por favor, que es un tema muy bonito, muy interesante. Es un tema para entenderlo bastante bien y es muy práctico. Ya vamos a tratar de hacerlo muy práctico porque en cualquier momento de la vida de ustedes como estudiantes y cuando sean internos y cuando sean médicos de provincia, pues van a tener la oportunidad de recibir siempre un quemado de cualquier clase, ¿no? Hay quemados por fuego, por agua, por explosiones, quemados eléctricos, quemaduras por químicos, en fin, hay un sinnúmero de razones, de motivos por los que una persona se puede quemar. Bien, vamos a empezar entonces a partir de este momento, entrando en tema precisamente. Bien, la historia de las quemaduras viene de tiempos muy, pero muy antiguos. Como verán ustedes, es una diapositiva que no la vamos a explicar, o sea, en realidad es solamente para que ustedes tengan idea que ya desde 1600 años antes de Cristo, Imhotep usaba los emplastos de miel de abeja y además hacían ritos mágicos religiosos cuando habían pacientes que se quemaban en esa época. 400 años antes de Cristo, Hipócrates, que todo el mundo lo conoce, tenía unos criterios que desde esa época de 400 años antes de Cristo hasta el día de hoy se mantienen estos criterios que decía él cuando veía un paciente quemado. Primero, no haga daño. ¿Qué quería decir con esto? Lo primero que hay que hacer con un paciente es no hacerle daño. ¿Y por qué se insiste con esta frase? Porque hasta hoy en día, paciente que se quema, donde sea, en un hogar, en la calle, en un restaurante, en una discoteca, donde sea, todo el mundo que está rodeando al paciente se vuelve médico y empiezan a decir, pónganle tal cosa, pónganle otra, pónganle aceite, pónganle eh, pasta dental, pónganle aceite con sal, con azúcar. Si vieran la cantidad de cosas con las que llegan embadurnados los pacientes a la emergencia. Y lo que está haciendo la gente con ese pobre individuo es hacerle daño, porque lo que hay que hacer es mantener la herida limpia y seca. Por tanto, el paciente al llegar a la emergencia va a ser todo lo que se le haya puesto, va a ser retirado con el consiguiente daño, porque lo tenemos que lastimar más del daño que ya tuvo al quemarse, al quitarle toda la basura que se le ponga. Así que este criterio de Hipócrates es válido hasta el día de hoy. Primero, no haga daño. Eso es lo más importante. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es ver un quemado, envolverlo inmediatamente con algo, dependiendo de la cantidad del cuerpo que se haya quemado, puede ser un brazo, puedes envolverle el brazo con una toalla, si es el cuerpo entero, envolverlo en una sábana limpia, no es necesario que sea estéril, basta con que sea limpia. Y luego se empezaron a usar emplastos de hierbas, sustancias emolientes, sustancias refrigerantes, en fin, si ustedes ven la historia hasta este siglo, hasta el siglo XXI, se darán cuenta que hoy en día hay que hacer énfasis en la calidad de vida post quemadura.
¿Qué quiere decir? Que no basta con curar un paciente, con atenderlo, con curarlo, con sacarlo de su situación crítica, darlo de alta a las 2, 3 semanas, un mes, sino que hay que hacer énfasis en que la calidad de vida de este quemado tiene que ser la mejor posible en el futuro, mediante la cirugía reconstructiva, mediante una buena rehabilitación, y hay que ayudar a toda la gente, sobre todo en la prevención de las quemaduras. Todo basado en el énfasis en la calidad de vida de la posquemadura. La morfología de la piel. Este es un corte de piel histológico. Todos ustedes tienen poco tiempo de haber pasado histología, ¿no es cierto? Todos ustedes han pasado hace un par de años histología y saben que la piel tiene dos partes. Esta parte más superficial y más delgada es la epidermis, y la parte, toda esta parte de acá, que es la más profunda, la que está ya en contacto con la hipodermis y los músculos, esto es la dermis, ¿no es cierto? Solamente les estoy recordando que es la parte más gruesa, digamos así, de la piel. Y la epidermis, que es la capa más delgada, tiene 5 capas, ¿no? Yendo de la parte que está en contacto con la dermis hacia el exterior, tenemos la capa basal, tenemos la capa espinosa, tenemos la capa granulosa, el estrato lúcido y la córnea o capa córnea, como quieran llamarla. Son las 5 capas de la piel. Y la dermis, que es la más gruesa, tiene solamente 2 capas. La dermis papilar, que es la que está pegada a la epidermis, que es de donde nacen los remanentes pilosebáceos. Es una glándula sebácea, aquí está un pelo, y la parte profunda, que es la dermis reticular, ¿no es cierto? Esa es un poco, en resumen, la parte histológica de la piel. Es importante saber lo que les estoy diciendo, porque de acuerdo a estas características y recordando las capas de la piel, vamos a ver la forma, en primer lugar, el diagnóstico de la profundidad de las quemaduras, el primer grado, el segundo grado, el tercer grado, que es muy importante para ver el pronóstico de la curación de un paciente. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Tiene varias funciones la piel. Parece nomás que algunas personas usan la piel como parte bonita del cuerpo, pero en realidad la piel nos protege de todo el ambiente externo, ¿no es cierto? Entonces nos sirve de protección, tiene funciones inmunológicas, funciones homeostáticas de líquidos, proteínas y electrolitos, son las que nos permiten intercambiar o retirar líquidos del cuerpo cuando hay calor. Proteínas y electrolitos están totalmente relacionados con la termorregulación del cuerpo. Fíjense que cuando hay una quemadura medianamente importante, nos empezamos a evaporar. Nos evaporamos, por eso es que ante una quemadura se deben administrar líquidos en grandes cantidades. Entonces la piel juega un papel muy importante en la termorregulación, también en la parte neurosensorial de las personas con el medio ambiente, en la interacción social y en el metabolismo. Causas determinantes de quemaduras. Hay muchas causas, como les dije al principio, por las cuales pueden existir las quemaduras. Hay quemaduras eléctricas. Aquí vemos un hombre que está manejando un poco algunos cables. Mucha gente se mete a manipular cables de alta y de baja tensión, a veces sin saber, y sufren quemaduras eléctricas que son bastante graves en general, no por el daño que causan precisamente en la piel, sino porque la corriente eléctrica entra por un punto, recorre todo el cuerpo y hace cuerpo con el suelo, hace tierra, como decimos vulgarmente, y quema por dentro del cuerpo, músculos, huesos, si pasa por órganos internos los quema, y quema hasta el lugar donde llega a la tierra. Las quemaduras por líquidos inflamables, la gasolina, por ejemplo, aquí vemos a alguien manipulando también un motor que deja gasolina, quemaduras por explosión de gas propano, aquí vemos que están manipulando también una garrafa de gas, y hay otras causas
como incendio, por ejemplo, de habitaciones, el ácido del diablo. ¿Alguien sabe quién es el ácido del diablo? Es el famoso ácido sulfúrico. Aquí vemos un quemado por ácido sulfúrico. Ya entenderán por qué se llama ácido del diablo. Es un ácido sumamente fuerte que desfigura completamente, en este caso, la cara del paciente y cualquier superficie de piel que podamos exponerla al ácido sulfúrico. Otras causas son las escaldaduras. Escaldaduras se llaman a todas las quemaduras por líquidos calientes. Cuando alguien se quema con agua caliente se llama escaldadura, con aceite caliente es escaldadura, leche caliente los niños, sopa, los niños generalmente, cuando se están gateando, asientan una olla con agua hirviendo o sopa caliente, los niños corren, se agarran y se vuelcan las ollas. No, todas esas son quemaduras por escaldadura. Descompresión brusca de gases y de gases comprimidos por el frío. El frío quema exactamente igual que el fuego, o sea, es muy peligroso el frío extremo y dependiendo también de no solamente del grado de frío que haya, sino depende de la cantidad de tiempo de exposición al frío. Los agentes etiológicos de las lesiones térmicas pueden ser agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Los agentes físicos son muy variados, puede venir desde el sol mismo. Uno puede quemarse en el sol al exponerse 15, 20 minutos. Hay gente que con 10 minutos de exposición al sol ya se está quemando. Todos somos diferentes. Hay gente que se pega 2 horas en el sol y no se quema nada, pero de una o de otra manera el sol quema en la medida en que uno se expone más tiempo. No es lo mismo exponerse 1 hora que exponerse 3 horas o exponerse 6 horas al sol, y uno tendrá diversos tipos de quemaduras. El flash o calor irradiado, cuando explota algo y produce un flash de fuego, líquidos calientes, y hablamos que son las escaldaduras, gases a presión, el frío. Esto sucede en lugares donde hacen esquí, donde escalan montañas. Por ejemplo, aquí en Cochabamba hay gente que va al Tunari, hacen también este deporte de escalar por otros picos que hay en todo el país, y a veces se caen, se resbalan, se lastiman o envuelve una bola de nieve y a veces se duermen por el golpe y se desmayan, por supuesto, y el frío los quema en la medida del tiempo que van a estar expuestos a la nieve, que no es lo mismo, como les digo, igual que con el sol o con el calor, igualmente no es lo mismo estar en contacto con el hielo 15 minutos que estar 2 horas en contacto, ¿no? Si ustedes se fijan, a veces uno alza el hielo, alguno de ustedes lo ha debido hacer alguna vez, y uno lo aguanta el hielo en la mano durante unos segundos, pero llega un momento en que uno lo larga porque empieza a doler la mano. Los cuerpos sólidos calientes también queman, como la plancha, por ejemplo, el fuego directo, las radiaciones iónicas, que puede ser la radioterapia, la luz ultravioleta, la bomba nuclear. Ya todos conocen los lugares donde han habido explosiones nucleares, como en Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, o algunos lugares en la Unión Soviética donde hay mucha gente que se ha quemado con estas cosas. La electricidad puede ser alto voltaje, bajo voltaje, corriente directa, corriente alterna, etc. Todos estos son agentes físicos en las lesiones térmicas. En los agentes químicos tenemos principalmente los ácidos y los álcalis. Los ácidos, todos los ácidos queman, ya vimos hace un momento una quemadura por ácido sulfúrico, y los álcalis, el otro extremo, también quema. La soda cáustica, por ejemplo, los que conocen estas cosas saben que estos productos queman. Hay medicamentos que queman, como los urticantes y los queratinolíticos, que se usan mucho en dermatología, sobre todo los queratinolíticos, para a veces poner en algunas verrugas, en algunos callos, etc. Los hidrocarburos, o sea, el contacto con los hidrocarburos también quema. Y otras sustancias como el cemento, por ejemplo, los que están expuestos a los albañiles, etcétera, agarrar el cemento constantemente, sufren algunas quemaduras dependiendo del tiempo de exposición.
Hay agentes biológicos como las resinas vegetales, por ejemplo, algunas, ¿no es cierto? No todas, y hay algunas sustancias irritantes también de origen animal. Este es un pequeño esquema de lo que sucede, un dibujo de lo que sucede en una quemadura pequeña. Hay tres zonas en la quemadura, una zona de coagulación, que es la parte central, donde quema más profundamente. Hay una zona de éstasis, que es una zona intermedia, donde se aleja ya un poco de la zona de coagulación. Y hay una zona periférica de la quemadura misma, que es una zona de enrojecimiento, que se fijan siempre en la zona enrojecida alrededor de las quemaduras, que es la zona de hiperemia. Son las tres áreas que se pueden observar en una lesión por quemadura. ¿Qué se debe hacer? Esto es muy importante para cualquier ser humano. Cualquier ser humano debería saber estas cosas, y más aún ustedes que son alumnos. Los alumnos de medicina, ya en el nivel que están ustedes, ya tienen que saber qué hacer en caso de un accidente por quemadura que, les repito, puede suceder en el hogar, puede suceder en algún lugar público, en la calle, en un accidente de tránsito, en cualquier parte. Y sobre todo, se van a fijar que si hay un estudiante de medicina por ahí, lo primero que van a hacer es mirar al estudiante de medicina a ver qué tienen que hacer, ¿no es cierto? Entonces, a partir de hoy, jóvenes, ustedes tienen que saber qué hacer en el lugar del accidente. No estamos hablando todavía en una clínica o un hospital. ¿Qué se debe hacer en el paciente en el momento que ustedes lo encuentran quemado? Primero, protéjanse. Protéjanse ustedes y aseguren un escenario sin riesgos. Esto se refiere a los lugares públicos grandes o el mismo hogar que esté en llamas, estén quemando. Ustedes no se van a alargar también como héroes de películas para también quemarse ustedes, ¿no es cierto? Ustedes van a entrar o van a hacer todo lo posible por ayudar para sacar pacientes o personas que de pronto se están quemando, niños sobre todo, o ancianos, o personas incapacitadas que ustedes puedan ayudarles, pero primero protéjanse ustedes, ¿no? Es importante que ustedes tampoco se quemen. Protéjanse, vean la forma de correr, asegurarse de poder jalar a alguien, de sacar a alguien y ayudar. Y asegurando su protección de ustedes, aseguran un escenario con menos riesgos que los habituales. Segundo, ya los pacientes o el paciente fuera del lugar del riesgo, quiten las vestimentas, remuevan las vestimentas, déjenlo en paños menores al paciente, así sea mujer, no importa, pero es importante porque con seguridad que muchas veces la ropa también se está quemando y sigue quemándole mientras nosotros estamos tratando de que el paciente no quede desvestido, y eso no está bien. Hay que quitar todo, a veces traen ropa con nylon y queman mucho más profundamente que otro tipo de tela. Y quitar todas las joyas constrictivas que puede tener un paciente. Puede ser el reloj, puede ser anillos, aretes y tantas cosas, sobre todo las mujeres que se ponen en los tobillos, en varios lugares del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando uno se quema, empieza a inflamarse, a hincharse el miembro, y al hincharse estas joyas van a empezar a hacer daño y van a cortar la circulación y pueden llegar a, si no son quitadas estas joyas constrictivas, incluido el reloj, pueden dar lugar a una necrosis del miembro. No aplique nada, volvemos a hablar de Hipócrates. ¿Se acuerdan que 400 años antes de Cristo Hipócrates ya empezó a decir estas cosas? No aplique nada a los pacientes que usted encuentre ahí. Les repito que todo el mundo se vuelve médico en estos ambientes y todo el mundo tienen la tendencia, el ser humano, de querer echarle algo al paciente. No permita que se le aplique nada, excepto agua a las quemaduras químicas. Esta es la única excepción, jóvenes. Cuando ustedes vean una quemadura química, que ustedes sepan que ese paciente se ha quemado con un químico, sea álcali o sea ácido sulfúrico, ácido nítrico, cualquier ácido o soda cáustica, cualquier
químico, lo que tienen que hacer ustedes, en lugar de apurarse y llevar a un centro de emergencia, porque en cualquier quemadura lo que hay que hacer es envolver al paciente y a una movilidad y volar a una emergencia de cualquier hospital o clínica, ¿no es cierto? Eso, lo más rápido posible, sobre todo si es una quemadura grave. Pero en las químicas no hay que apurarse en llevar al paciente. Más bien hay que buscar agua de algún lugar que esté cerca de ahí, ya sea con una manguera o ya sea con baldes de agua o lo que sea, y hay que empezar a irrigar al paciente. Porque el álcali o el ácido que tiene en su piel el paciente, si lo dejamos como está y lo llevamos a un centro hospitalario donde vamos a tardar 10 o 15 minutos en llegar, o peor media hora, o aunque sea 5 minutos, si lo llevamos así, el álcali o el ácido, el químico, va a seguir quemando. A medida que pasen los minutos, va a profundizar las quemaduras y cada vez va a ser una quemadura profunda. Lo llevamos a un centro de emergencia y si tardaron 10 o 15 minutos o 5 minutos, lo que era probablemente una quemadura relativamente superficial, llegará a la emergencia como una quemadura profunda. Entonces hay que irrigar abundantemente con agua, algunos dicen 15 minutos, otros 20 minutos y hay por ahí quien dice media hora, de irrigación permanente con agua hasta que logremos sacar todo el exceso del ácido o del álcali que tenemos ahí o del químico en general. Es la única excepción, ¿ok? Lo que aplique, por eso dice no aplique nada, porque lo que aplique deberá ser removido en la emergencia. Asegure una vía aérea y cerciorarse de ventilación adecuada. Lo primero que tenemos que ver es si el paciente está respirando bien, sobre todo si son quemados que provienen de un edificio o de un local donde han estado encerrados con muchos tóxicos adentro, con mucho humo. Entonces hay que asegurar que el paciente esté respirando ahora ya recién aire puro y verificar si tiene mala respiración y cerciorarse de una ventilación adecuada. Hay que aflojar la ropa, las cosas que le pueden obstruir la garganta o el tórax y estar seguros que el paciente esté respirando bien y si no, tenemos que darle respiración, ¿no es cierto? Boca a boca si es que no hay otro sistema a la mano. Y cerciorarse de una ventilación adecuada. Es lo primero antes de subirlo a la ambulancia o al auto que lo va a llevar a emergencia. Ya se le ha quitado la ropa, ya se le ha quitado todas las joyas, vestimentas, se asegura una vía aérea y inmediatamente hay que volar al hospital o clínica más cercana. No retarde el transporte, o sea, no por tratar de canalizar, porque hay gente que quiere, a veces llega a la ambulancia y quieren estar canalizando al quemado ahí en el lugar de los hechos. No hay que retardar el transporte por canalizar, es mejor apurarse en llegar a emergencia y llegando a emergencia ya lo van a canalizar al paciente. Excepto frente a una eminencia de colapso circulatorio. Es decir, excepto ante una emergencia de que el paciente esté ya prácticamente en muy malas condiciones. Hay que tratar la situación concurrente según sea el trauma asociado. Esto quiere decir que a veces se queman y se caen de un segundo, tercero o quinto piso. De repente el quemado, si se ha tirado del segundo piso o de algún piso, de repente también tiene fracturas en las piernas, en las costillas, en la columna. Entonces, paralelamente a manejar la quemadura, hay que tratar de inmovilizar al paciente para no fregar más la probable fractura que pueda tener, o algunas heridas, no solo fracturas, puede tener heridas en la cara, en los brazos, en algún lugar. Hay que también asegurarse que no esté sangrando, presionar, etcétera, y subir a la movilidad o a la ambulancia que vaya a llevar. Inmovilice cuello y columna, sobre todo si tenemos el antecedente de una caída, además de la quemadura. Y esto se hace a través de una tabla, ¿no es cierto? Uno inmovilizar el cuello y columna, acostar al paciente en cualquier tabla, en cualquier lugar duro que no sea blando y subirlo a un lugar, a una movilidad que lo pueda transportar. Cubrir heridas, quemaduras con sábanas limpias y secas. Ya les dije, todas las heridas, quemaduras, hay que envolver al paciente con sábanas limpias y secas o toallas grandes y la esterilidad en este momento no es imprescindible, con que sean limpias es suficiente.
Ya ha llegado el paciente al servicio de emergencias, ya esto es otro cantar, esto ya, aquí ya no entran los que ayudaron allá, a no ser que sean médicos, ya aquí lo manejan médicos, ¿no es cierto? El médico empieza a atender al paciente en el momento que entra a la emergencia y nuevamente leen aquí en latín, primo non nocere, quiere decir primero no haga daño. O sea, siempre y en todo momento no aumentarle el daño a ese pobre paciente. Lo primero que hay que hacer, por si acaso, a veces uno llega a la emergencia y están atendiendo internos que no saben, y lo primero que quieren hacer es curar al paciente. Por favor, jóvenes, lo último que hay que hacer en una sala de emergencia, en un quemado, es curar al paciente. Es lo último. Dejen para el final la curación, que el paciente no se va a morir porque no se está curando rápido, pero sí se puede morir por falta de líquidos y por la vía aérea y por otras cosas. Así que la curación es al final. Lo primero es reanimar con un líquido por vía parenteral, un suero de Ringer lactato. El suero Ringer lactato es el que se debe de usar en los quemados en las primeras 24 horas. No se olviden, no es cualquier suero. No es glucosado, no es glucosalino, no es fisiológico, es un Ringer lactato. Ni siquiera es Ringer normal. El Ringer normal tiene otras características. Es el lactato lo que nos interesa de este suero. Se canaliza, si es que ya no vino canalizado de repente desde el lugar del accidente, se canaliza y se empieza a abrir el suero por el momento un poco a velocidad, sobre todo si tiene muchas quemaduras, mientras calculamos, hay que calcular la cantidad de líquidos que le va a entrar a este paciente. Hay que asegurar la vía aérea, por supuesto, reevaluar esa posibilidad de una lesión inhalatoria, porque es posible que se hayan quemado también las vías aéreas superiores. Hay que mirar la nariz si no tiene las vibrisas nasales quemadas. Si las tiene quemadas con un poco de carbón, quiere decir que ha inhalado gases tóxicos y hay que valorar esa posibilidad. Hay que poner una sonda nasogástrica o duodenal, sobre todo en los más graves, porque es posible que pueda tener el paciente vómitos, náuseas y pueda broncoaspirarse. Entonces hay que poner la sonda duodenal y hay que calcular el porcentaje de la superficie corporal quemada. ¿Para qué? Para saber cuánto le vamos a poner de este suero de Ringer lactato. Porque no es lo mismo poner a un paciente que se ha quemado poco, se le puede poner un 1000 cc, que es 1 litro, pero un paciente que tiene 40, 50, 60% de superficie corporal va a necesitar 7, 8, 9 litros de suero en 24 horas. Entonces hay que calcular el porcentaje de superficie. Ahorita van a aprender cómo se calcula el porcentaje de superficie corporal quemada y van a aprender cuánto de líquido de Ringer lactato se debe administrar en cada caso. Se hacen escarotomías también, ya han aprendido la palabra escarotomía. La escara es la piel es la piel quemada en tercer grado. Escara, van a escuchar hablar que hay gente que tiene escaras de decúbito, algunos pacientes ancianos, algunos pacientes inválidos que no se pueden mover, que están permanentemente en cama o sentados, tienen escaras, dicen. No quiere decir que esa parte de la piel está totalmente necrosada. Entonces las quemaduras de tercer grado tienen esas características. Es una piel como cuero ya, como cuero duro porque ya se perdió la piel completamente en el tercer grado. Y queda como cuero que ya empieza, si son quemaduras circulares, por ejemplo en el brazo, como este ejemplo, si son circulares completamente, van a empezar a apretar el brazo del paciente y le van a producir necrosis y se va a perder el brazo en pocas horas si no se hace algo. Ese algo es una escarotomía de auxilio, SOS. Quiere decir, toda la parte amarilla que ustedes ven, se agarra un bisturí y se corta así longitudinalmente desde casi el hombro hasta la muñeca. Inclusive se pueden cortar los dedos, o sea, abarcando todo el espesor de la piel. Y de esa manera, al cortar, se abre la piel y permite a los músculos respirar, porque hasta este momento estaban totalmente
oprimiendo los músculos y empezar a perder pulsos distales. Hay que evaluar los pulsos para valorar esta posibilidad de la esclerotomía. Y también se puede hacer en los muslos y piernas, también puede hacerse en el tórax. Hay pacientes que tienen tercer grado de quemadura en todo el tórax y no pueden ni respirar porque ya les está apretando el pecho y hay que hacer cortes en ambos lados, en las líneas axilares, para que el tórax empiece a respirar nuevamente. Hay que colocar una sonda de Foley, que es la sonda urinaria, a todos los quemados, porque mediante esa sonda urinaria, que es la Foley, vamos a controlar si estamos bien en el cálculo de líquidos que le estamos pasando, o estamos cortos o nos estamos exagerando. Cada hora hay que vigilar mediante la sonda que está conectada a una bolsa. Las enfermeras nos avisan cada hora cuánto está orinando y hacemos un cálculo de acuerdo al kilo peso del paciente para saber cuánto está orinando y si estamos cortos, necesitamos más líquido o de repente estamos más bien excedidos en líquido y podemos ocasionar un edema agudo de pulmón en el paciente. Sumamente importante la sonda Foley, más importante que la sonda nasogástrica o duodenal en los quemados. Evaluar traumas concurrentes, ya les dije, fracturas, heridas que pueda tener el paciente de repente. Y ya les repito lo que les dije en el lugar del accidente. Si no le han hecho esto y llega directamente así el paciente por ignorancia, nadie le ha hecho, ahí en emergencia hay que irrigar las quemaduras químicas solo con agua por 30 minutos. Puede ser 20 minutos también, inclusive hasta 15, pero irrigar permanentemente, echar baldes y baldes de agua o una manguera que sería más útil, hasta lograr sacar todo el álcali o el ácido, el químico que está produciendo la quemadura. Aquí en un recuadro tenemos un recordatorio muy importante. La primera curación, o sea, cuando llegue el paciente, que ya después de hacer todo esto hay que curar al paciente, ¿no? Esta primera curación no tiene que ser agresiva, una curación suave, hay que sedar al paciente. Aquí dice control del dolor endovenoso, hay que sedarlo bien porque el dolor es sumamente intenso. Los que alguna vez se han quemado, aunque sea la punta de un dedo, saben lo que es quemarse. El dolor es intenso y hay que sedar con los calmantes más fuertes que uno encuentre al paciente por vía endovenosa. Y hay que poner también vacuna antitetánica según las normas descritas en cada servicio de emergencia. Entonces, esto es lo que hay que hacer en la sala de emergencia. ¿Cómo se evalúa el porcentaje de superficie corporal quemada? Hay una regla que se llama la regla de los 9. Es muy útil esta regla de los 9. No es así súper exacta, pero es sumamente útil por la rapidez con la que uno puede calcular bastante, pero bastante aproximada a la realidad, el porcentaje de superficie corporal quemada que tiene cada paciente. Y estos cuerpitos que ustedes ven dibujados, en todas las historias clínicas de quemados se colocan, sin pintar por supuesto, en blanco y negro, y sin los números, ¿no? Sin nada. Y ahí uno va pintando las zonas quemadas, como lo vieron en la anterior diapositiva, va marcando de adelante y de atrás, y así va calculando cuánto hay que llegar a un diagnóstico final de decir cuánto de porcentaje de todo su cuerpo está quemado. La cabeza tiene 9% del cuerpo, 4.5 la parte anterior, 4.5 la parte posterior. En total, toda la cabeza, incluido el cuello, tiene 9%. Si se quemó solo la cara y nada más, pues calculen que tiene un 4% de superficie quemada, porque es más o menos un 4% y el resto de la cabeza y lo de atrás pues es otro 5%, ¿no? Y así, y si es la mitad de la cara, calcularán 3%, 2%, en fin, hay que aprender a tener una idea de que todo es 9, y del 9, ¿cuánto se quemó? Cada miembro superior desde el hombro hasta la punta de los dedos tiene 9% también, o sea, 4.5 la parte anterior, 4.5 la parte superior. Es mejor aprenderlo como 9. La cabeza entera 9, cada miembro superior 9, delante y atrás, ¿no es cierto? Los miembros inferiores
cada uno 18%. 9 el muslo y 9 la pierna más el pie. Entonces, total 18, es el doble del miembro superior. Cada miembro inferior 18%, tanto delante como atrás. No se olviden. Todo el tórax anterior tiene 18%. 9 el tórax, 9 el abdomen, 18%. Toda la espalda, incluidos los glúteos, tiene también 18%. ¿Ok? Entonces, 18 adelante y 18 atrás tiene 36% todo lo que es tórax y abdomen. Si ustedes suman todo lo que hemos hablado, cabeza, los dos miembros, todo suma 99. Y 1% se le da de los 9, podemos calcular con bastante precisión qué porcentaje el paciente se ha quemado. Por ejemplo, un ejemplo rápido, se ha quemado todo el antebrazo y la mano, se ha quemado toda la cara, se ha quemado todo el miembro inferior izquierdo. ¿Cuánto tiene el porcentaje quemado? Si es la mitad de aquí, de todo el 9, tendrá 4.5. Baja anotando a un ladito 4.5. Si se ha quemado toda la cara, será un 4%, porque no se ha quemado todo el cuero cabelludo, ni atrás, ni los lados, ¿no? Vas anotando ahí. Si se ha quemado todo el miembro inferior, 18%. Y sumas ahí todo eso, si te da 25, 28, 30, esa es la superficie corporal quemada. 30%, 25%, 40% de superficie corporal quemada. Y ahorita van a ver por qué es importante, porque en base a ese porcentaje de superficie corporal quemada vamos a calcular la cantidad de líquidos de Ringer lactato que le vamos a pasar al paciente. La tabla de Lund y Brauder, ahora en este momento se las estoy poniendo solamente para su conocimiento. No se preocupen de esto por el momento. Esto tienen que aprenderlo cuando lleguen a pediatría en quinto año. Es una tabla que se usa para evaluar quemaduras en niños. Es más específica para niños. Son los porcentajes relativos de áreas corporales según la edad. El niño no tiene la misma distribución que tenemos nosotros, los adultos, de 9, 9, 9, 9 por todas partes o múltiplos de 9. El niño es más cabezón que los adultos. El niño, su cabeza, incluido el cuello, no tiene 9%, tiene 13%. Una tabla que se debe colocar siempre en las emergencias de todos los hospitales y las clínicas, sobre todo cuando atienden niños. Es una tabla porque es difícil acordarse de memoria y varía. No es lo mismo un niño de 1 año, de un niño de 3 años, de 5 años, de 8 años, es variable. Esta es la tabla. Es muy complicado acordarse, ¿no es cierto? Entonces, estas tablas se dibujan en papeles grandes, papelógrafos, y se colocan en la pared de los servicios de emergencia. Si son más ordenaditos, le ponen un marco, le ponen vidrio, etcétera. Pero con eso calculan ustedes si el niño tiene menos de 1 año, si tiene de 1 a 4 años, tiene de 5 años, qué parte se ha quemado el glúteo izquierdo y tiene 11 años, pues es el 2.5%. Si se ha quemado el antebrazo derecho y tiene menos de 1 año, es 4%. ¿Se dan cuenta? Y así van ticando y van sumando y llegan a un porcentaje. Esto es solo para niños. Se llama la tabla de Lund y Brauder. Por el momento no se estresen, esto es pediatría, esto no lo van a ver en este año, pero ya tienen que saber que en los niños es mejor calcular con esta tabla que por la regla de los 9. Y este es el niño, fíjense, ya no es 9, 9, 9, 9. El niño tiene 13% en el tórax y abdomen, el adulto tenía 18%, ¿no es cierto? La cabecita del niño puede tener 13 o 12, pero no tiene 9, porque es más cabezón el niño en relación a su cuerpo.
los bracitos y las piernitas son menores también. Y aquí, como les digo, es algo que no lo van a todavía a ver, así que no se preocupen de esto. Pero sí saben ya que existe esta valoración pediátrica de quemaduras y esa tabla de Lund y Brawler. Aquí tenemos, y esto se hace en el servicio de emergencia, no se hace en la calle ni se hace en la sala, se hace en el servicio de emergencia, cuando llega el paciente de emergencia. Tenemos unas fórmulas de cristaloides. ¿Qué quiere decir fórmulas de cristaloides? Es el suero Ringer lactato que les decía. El Ringer lactato se debe colocar de acuerdo al porcentaje de superficie corporal quemada. Antes, esta fórmula de Parkland, jóvenes, también se la conoce como la fórmula de Baxter. Baxter es el médico, el doctor Baxter, es el médico que ideó esta fórmula. Y es la fórmula usada universalmente desde hace unos 30 años para acá. Es la más usada. No ha habido una fórmula en los últimos 30 años que supere a la fórmula de Parkland para manejar quemados. Antes de Parkland estaba Brook, hace 50 años atrás, y luego se hizo una de Brook modificada, y de la de Brook modificada vino ya el doctor Baxter e ideó y la bautizó con el nombre de Parkland. ¿Por qué Parkland? Parkland es un hospital muy famoso de quemados en el estado de Texas, en Estados Unidos. Tal vez algunos conozcan o algunos han escuchado hablar. Hoy con el internet todo se puede ver. Me encantaría que entren y busquen el hospital de Parkland, es un hospital de quemados. Si no me equivoco, está en Houston, Texas. Es lo más famoso que hay en Estados Unidos y, por qué no decir, en el mundo entero, de quemados. Y el doctor Baxter trabajaba en Parkland. Entonces él pudo ponerle su nombre a la fórmula, ¿no? Como Brook, como otros, Monaf, etc. Pero él le puso el nombre de su hospital. Fue bastante honesto y no sufrió de egolatría y le puso Parkland por el nombre de su hospital, y esta es la fórmula de Parkland. Pero hay gente que la conoce esta fórmula como la fórmula de Baxter, porque saben que el doctor Baxter la ideó. Cualquiera de los dos nombres es igual. ¿En qué consiste esta fórmula? Ya no vamos a hablar de la de Brook modificada ni la de Brook porque ya pasaron a la historia. La de Parkland dice, es una solución de Ringer lactato. Ya hablamos de eso. Dice lactato de Ringer o Ringer lactato, es lo mismo. Y la fórmula dice 4. 4 es una constante. ¿Ya? Es una constante que la ideó el doctor Baxter, después de muchos experimentos y experiencias. 4 se multiplica, son 4 ml de este Ringer lactato, que se multiplica este 4 por el peso del paciente. Si el paciente pesa 70 o 60 o 65, se multiplica por eso, y luego se multiplica por lo que ustedes calcularon ya con la regla de los 9 del porcentaje de superficie corporal quemada. Porcentaje de superficie corporal quemada. Entonces, esta multiplicación de 4 por el peso y por el porcentaje da un número. Pueden ser 3.500, 5.000, 10.000, da un número. Esa es la cantidad de Ringer lactato que se debe usar en el paciente en 24 horas. Fíjense ustedes, si el número diera 12.000, que puede dar, dependiendo de la gravedad, si diera 12.000, quiere decir que 12 litros tiene que recibir de Ringer lactato el paciente en 24 horas. ¿Cómo se distribuye esto? No es nomás empezar a abrir la llave y pasarle. Esto tiene una forma de distribuirse. Y esta es una calculadora de líquidos, según Parkland, que está, inclusive la he visto en internet, la he visto, hay unas, así como hay máquinas de calcular, también hay para apretar, poner los datos y te sale el resultado. Pero no es necesario porque no es difícil. Ustedes aquí la tienen nuevamente, la fórmula 4 por peso por porcentaje de superficie, adultos, aclara que es para adultos, ¿no es cierto? Y hacemos la multiplicación y nos va a dar un resultado X. Ese resultado X, jóvenes,
Las primeras 8 horas de quemado, el paciente debe recibir la mitad. Si fueran 10 litros, vamos a suponer para fines de explicar que son 10.000 el resultado, que son 10 litros, ¿no? Si son 10 litros, la mitad, que son 5 litros, deben pasarse en las primeras 8 horas de la quemadura, no 8 horas del momento que ustedes están viendo al paciente, no 8 horas del momento que llegó a la emergencia, porque de repente el paciente ha tardado en llegar 1 hora a la emergencia o ha tardado 3 horas, de repente lo están trayendo del Chapare, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver el momento que llegó a la emergencia. Tiene que ver, por eso hay que hacer una historia clínica rápida con familiares o alguien que lo haya traído. Y la primera pregunta es, ¿a qué hora se quemó? La persona que viene con él o él mismo te puede decir, me quemé hace 1 hora. Bueno, desde esa hora anterior se calculan 8 horas y se pasan la mitad de todo este cálculo. ¿Ok? El 50% de todo este cálculo, en este caso si fuera 10 litros, 5 litros se pasan en 8 horas. Las enfermeras calculan el goteo y se lo pasan en 8 horas. Cumplidas las 8 horas, se cogen los otros 5 litros de rigelactato y se pasa en las 16 horas siguientes. No, ya no tiene nada que ver segundas 8, terceras 8. En las 16 horas siguientes se calcula y se pasan los otros 5 litros. Cosa que los 10 litros entran en 24 horas. ¿Ok? Está muy fácil eso. Hablamos de escarotomías hace un momento, de hacer esos cortes en la piel quemada de tercer grado para que los músculos puedan respirar en los miembros o en el tórax. Y hay una escarotomía enzimática utilizando vaselina salicilada. Esto no vale la pena, no se preocupen, no tiene ninguna importancia. En realidad, seguramente, de alguna manera, en algunos servicios, cuando no es muy urgente, pueden usar, pero en realidad lo que hay que hacer es el corte con bisturí, en tórax, en extremidades y en quemaduras circunferenciales. En extremidades quemadas hay que ver la perfusión palpando los pulsos. Tienen que palpar los pulsos en la muñeca o con un flujómetro de Doppler. Y si no hay pulso, es indicación de hacer una escarotomía para que los músculos respiren y pueda haber pulso que llegue hasta la mano. Si no se hace eso, al día siguiente se está amputando esa mano. Entonces, hay que fijarse muy bien y sobre todo ante una evidencia de ausencia de pulso en las quemaduras circunferenciales. Quiere decir que toda quemadura que compromete toda la circunferencia de las extremidades o del tórax y abdomen debe hacerse obligatoriamente la escarotomía. Fíjense, aquí estamos haciendo la escarotomía. Este es el tórax del paciente, esta es su extremidad superior, aquí está su cuello, y con un bisturí se tira un corte, pero que abarca todo el espesor de la piel, en la línea axilar anterior. La línea de la axila anterior, ahí se hace el corte. Tiene que encontrarse tejido graso debajo del corte, porque si no, no estamos haciendo una buena escarotomía. Y al hacerla, obviamente sangra. Aquí tiene una extremidad, fíjense, que se le está haciendo también un corte y está sangrando. No importa que sangre, tiene que sangrar porque ya una vez abierto esto, los músculos de la extremidad empiezan a respirar. Empieza a pasar la sangre que no estaba pasando hasta la mano, empieza a circular nuevamente, porque ya no están apretadas las arterias. Fíjense, esta es una escarotomía muy bien hecha. Al cortar, fíjense cómo se abre la piel, inmediatamente los músculos respiran, se expanden y se abre. Mira aquí, una pierna también con una escarotomía. Solamente se ha hecho un corte nada más y se han abierto eso quiere decir que estaba sumamente hinchado y que le ha venido muy bien la escarotomía porque ya no va a haber ese problema distal en mano o en pie de poder amputar en pocas horas ese miembro porque no le llegó sangre. Esto cuando ya el paciente sane, cuando ya después se puede injertar piel aquí, no pasa nada, se injerta piel y se soluciona, pero ya le salvaron el miembro. Bueno, jóvenes, vamos a quedar aquí. Esto lo vamos a dejar para la clase del miércoles
Ya hemos visto la extensión de la superficie corporal quemada de cada cuerpo y a partir de la siguiente clase vamos a ver ya las profundidades, ¿no es cierto? Las profundidades que es también sumamente importante eh, ver la profundidad para poder calcular el pronóstico de las quemaduras, ¿no es cierto? El pronóstico de las quemaduras se saben por el porcentaje de superficie corporal quemada y por la profundidad de las quemaduras. No es lo mismo una quemadura superficial que una quemadura profunda. Por tanto, tenemos que en la siguiente clase valorar ahora ya también la profundidad y el manejo de todas estas. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguno de ustedes alguna preguntita importante, podemos contestarles con el mayor gusto. Bueno, cuando no hay preguntas, o han entendido todo, que es mi esperanza, o no han entendido nada. Yo supongo. Doctor, una pregunta. Adelante, Adriana. Cuando estás en el sitio del accidente, generalmente, bueno, por ejemplo, en un accidente de coche, si tienes a la mano un extinguidor y la persona se está quemando, ¿es bueno rociarle con el extinguidor o simplemente dejar de que rode o cuál Es sería? bueno, Equita, echarle con el extinguidor, porque el extinguidor es para eso, ¿no? El extinguidor ayuda, bueno, no es tanto para los humanos, ¿no? Es más para las superficies que se están quemando, paredes, muebles, etcétera. Pero si no hay nada, lo ideal es hacer rodar al paciente, ¿no? Si se está quemando hay que hacerlo rodar. Primero jalarlo a un lugar más o menos limpio, sacarlo de ese ambiente y hacerlo rodar, rodar y rodar. Inclusive hay quienes dicen echarles tierra porque la tierra apaga un poco el fuego. Pero no correr, ¿no? Porque hay pacientes, hay personas que empiezan de desesperación a correr y lo único que hacen es avivar el fuego, ¿no? Y generalmente hay líquidos en todas partes y buscar si no hay manguera, pues un balde de agua, una jarra de agua, una taza, lo que sea, pero hay que empezar a tirarle agua al paciente. Y mientras tanto que se esté revolcando y quitándole las prendas, ¿no? Eso es lo ideal. Ya, sí, está bien, doctor, porque mi pregunta iba dirigido de que hay que echarle agua y no químicos, ¿no? Pero los extinguidores deben tener sustancias que Claro. dañan. Bueno, el agua en cualquier quemadura que se le puede echar, en cualquier quemadura, pero específicamente en las químicas, ya les dije primero, en todas las quemaduras el paciente debe ir lo más rápido posible a un centro de emergencia. En todas, excepto en las quemaduras químicas. En las quemaduras químicas hay que irrigarlo con agua la mayor cantidad posible de tiempo, unos 15, 20 minutos o hasta media hora, y luego de eso recién llevarlo a un centro de emergencia. Porque si lo llevamos directamente, el químico va a seguir quemando y va a llegar al centro de emergencia con quemaduras de tercer grado, donde ya no se puede hacer nada. Está bien, gracias, doctor. Y en las quemaduras eléctricas, es en las químicas, y en las quemaduras eléctricas que no las hemos visto, les quiero decir que a veces uno llega al paciente de emergencia en un quemado eléctrico y uno ve que se quemó la palma de la mano o la planta del pie porque por ahí entró y por allá salió. Pero llaman al cirujano plástico y el cirujano plástico no es el más importante en ese momento. En las demás quemaduras sí, somos nosotros los que volamos a tener al paciente. Pero en las eléctricas el más importante es el intensivista, porque estos pacientes tienen que pasar a ser monitorizados y controlados por 24 horas. Es muy posible que el quemado eléctrico se haya quemado vísceras, que haya pasado por el corazón, haya sufrido un infarto también, es muy probable. Entonces hay que controlarlos 24 horas. La lesión de la piel se puede ver otro rato. Ese paciente va directamente a que un terapista intensivista lo pueda valorar.
Y no hay que confundir, por favor, no hay que confundir una quemadura eléctrica con un tipo que está arreglando una antena y de pronto surge un chispazo fuerte porque dos cables chocan y se quema con el chispazo, o sea, con el flamazo. Hay un flamazo cuando dos cables explotan y se queman. Eso no es quemadura eléctrica, eso es quemadura por flash de fuego, aunque sea por dos cables eléctricos, pero no la quemadura eléctrica es la que el cable está en contacto contigo y te pasa electricidad y te quema por dentro. Esa es la quemadura eléctrica. Muy bien. Jóvenes, por favor, Doctor, sean puntuales el día miércoles. Como hoy la mayoría ha estado antecitos de las 7, podemos tener un poquito de tolerancia, pero no demasiada como para esperarlos a todos, ¿ya? Completamos el tema el día miércoles a las 7 menos cuarto, ya yo estaré presente para admitirlos a todos los que se... Hoy día han estado 70 y tantas personas, me alegra mucho. Me había enterado que solamente estaban asistiendo 30 y tantas, pero es una buena cosa. Es un buen tema, es algo muy interesante y muy importante. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor.